¿Qué es lo que tenemos acá ahora nosotros, acá, el día de hoy? Hemos estado hablando nosotros de lo que es el llamado gobierno de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Eso estábamos hablando. Mira, recuerda, tienes la República Aristocrática de 1899 a 1919. Tienes el oncenio de Leguía de 1919 a 1930, 11 años de gobierno, oncenio de Leguía. Y tienes ahora el tercer militarismo. Tercer militarismo. Es el momento en que los militares nuevamente entran al poder. Los militares nuevamente en el poder, o sea, tercer militarismo. O sea, eso quiere decir que ya hubo un primer militarismo, que fue después de las guerras de independencia. Hubo un segundo militarismo, que fue en la época de la guerra contra Chile, o sea, la etapa posterior a la guerra contra Chile. Y ahora un tercer militarismo, que es la época posterior a lo que es el gobierno de el oncenio de Leguía. Entonces, son los periodos por los cuales pasan los militares y desarrollan su gobierno, su poder. Eso es. ¿Está bien? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos con lo siguiente. Acaba de terminar el gobierno del oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía culminó por el hecho que había una crisis tremenda, la crisis de 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y como nosotros éramos un país dependiente de Estados Unidos, eso nos afectó tremendamente. ¿Está bien? Eso nos afectó tremendamente y de esa manera pues tuvimos que buscar la forma de poder salir de esa crisis. ¿Ya? Eso es, de poder salir de esa crisis. Cuando intentamos salir de esa crisis, nosotros nos tropezamos con los militares. Los militares se sienten con la potestad de poder pues gobernar, de poder pues desarrollar sus gobiernos, ¿no? Y va a primar la situación de que los militares, por el poder de las armas, van a quedarse en el poder. ¿Ya? Eso es. A ver, ¿quién comienza todo esto? Esto lo comienza el señor que lo ves sentado ahí. ¿Ya? Ese señor que tú lo ves ahí es el señor Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Ok? Luis Miguel Sánchez Cerro. Y él se encargará de lo que es la dirección del gobierno. Claro que tratará de legalizar las cosas. ¿Ya? Tratará de legalizar las cosas. ¿Ya? Y entonces de esa manera él iniciará un gobierno, dice acá, tercer militarismo, ¿no? A ver, espérate acá. Acá está, aquí está. Tercer militarismo. ¿Qué nombre le van a poner o qué concepto va a ir a este tercer militarismo? Es el periodo de nuestra historia republicana entre 1930 y 1939. ¿Ya? De la historia republicana entre 1930 y 1939, donde los militares llegan nuevamente al poder. Y en este caso, y como todos los casos, nuevamente tras un golpe de Estado. Porque la única manera de poder llegar al poder de estos militares es por golpe de Estado. ¿Ya? Golpe de Estado. Derrocar al presidente. ¿Ya? Derrocar al presidente. ¿Ya? Eso es, por si acaso. Entonces, de 1930 a 1939. Quiere decir que ahí hay dos presidentes. Sánchez Cerro, en una etapa, y el otro va a ser el señor Óscar Benavides. Óscar R. Benavides. Son los dos, ¿ya?
son los dos hombres que de alguna forma van a llevar a cabo el tercer militarismo. ¿Ya? Listo. Entonces, acá está. Esta junta militar que se forma, ¿de dónde sale? Porque dice acá junta militar. Junta militar 1930-1931. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que el golpe militar contra Leguía, fue encabezado por Sánchez Cerro. Sánchez Cerro estaba en Arequipa. Y desde Arequipa anuncia su desconocimiento del gobierno de Leguía. ¿Ok? Anuncia eso. No reconoce el gobierno de Leguía. Entonces, el golpe militar estalla en Arequipa. Y para venir desde Arequipa a Lima, bueno, tiene que hacerlo mediante una avioneta, ¿no? Lima. Desde Lima, Leguía se entera. Entonces Leguía, cuando se entera, agarra y renuncia. Renuncia a la presidencia. Renuncia. Cuando renuncia a la presidencia, le deja el cargo al señor Manuel María Ponce. Y Manuel María Ponce, ¿ok? Manuel María Ponce llegó a ser presidente del Perú por horas. Presidente del Perú por pocas horas. Es que era un encargado de gobierno, ¿no? Ante la renuncia de Leguía. Y después Manuel María Ponce agarra y le entrega el poder a Sánchez Cerro, que acababa de llegar de Arequipa. ¿Ya? Eso ocurre. Ni apenas llega Sánchez Cerro a Arequipa, agarra y forma una junta militar. O sea, un conjunto de gobierno. No él gobernando, sino una junta militar. Con miembros de la Marina y miembros del Ejército. Esa es la idea. Miembros de la Marina y miembros del Ejército. Esa es la idea. Entonces se forja la junta militar. Ya está, ya. Ya está. Luego de ello, Sánchez Cerro con la junta militar van a establecer el Tribunal de la Sanción Nacional. Van a crear esta institución. El Tribunal de la Sanción Nacional. Van a crear esta institución. ¿Está bien? La crean esta institución. Y una vez que crean esa institución, ¿ya? ¿Para qué servirá? ¿Para qué es? ¿Ya? ¿Para qué servirá? ¿Para qué es? ¿Ya? Por si acaso. ¿Para qué? Esto de acá es para juzgar todos los casos de enriquecimiento ilícito ocurridos durante el tiempo de Leguía. Todos los casos, ¿no? Ver qué hacer con todos aquellos que se han enriquecido durante el gobierno de Leguía. ¿Ya? Eso es, por si acaso. ¿Ya? Eso es, por si acaso. Tribunal de la Sanción Nacional. ¿Ya? Tribunal de la Sanción Nacional. Todos los casos de enriquecimiento ilícito ocurridos durante el gobierno de Leguía, entonces serán investigados. ¿Ya? Serán investigados. Listo, serán investigados. Listo, ya está. Ahora, ¿qué más hizo siendo parte de la Junta Militar? Todavía Sánchez Cerro no es un presidente, es un miembro de la Junta Militar. Nada más. Es un miembro de la Junta Militar. En este caso, va a hacer ¿qué cosa? Va a hacer derogar la ley de conscripción vial. Si tú te acuerdas, la ley de conscripción vial fue creada durante el gobierno de Leguía, en la cual se obligaba a la gente, principalmente a los indígenas, a trabajar en la construcción de caminos y carreteras. Ya, en la construcción de caminos y carreteras. Estaban obligados a trabajar. ¿Está bien? Entonces,
Él derogó esa ley. Sánchez Cerro derogó esa ley. No hay ninguna obligación. No hay ninguna obligación. Punto. Ya está. No hay ninguna obligación. Ahora, ¿qué más? El gobierno estableció el matrimonio civil obligatorio. El matrimonio civil obligatorio y el divorcio absoluto. Que era una novedad en aquellos tiempos, por si acaso. Era una novedad, ¿no? El matrimonio civil no existía, pues antes solamente era matrimonio religioso. El matrimonio civil ya es una cuestión, es la cuestión que vale, mejor dicho. ¿Me entiendes? Es la cuestión que vale. El civil es el que vale, el religioso es una cuestión de porque quieres, nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Estábamos en crisis, ¿no? Por el crack de 1929, la influencia que había tenido en el Perú, porque éramos un país dependiente. Entonces, el gobierno de la Junta Militar dirigida por Sánchez Cerro contrató a la misión económica Kenmerer. La misión Kenmerer. ¿Ya? La misión Kenmerer. Esta misión Kenmerer, de Edwin Kenmerer, agarra y trajo reformas para poder salir de la crisis. La ley de bancos para ver el funcionamiento de los bancos y además algo importantísimo, la creación del Banco Central de Reserva del Perú. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Del Banco Central de Reserva del Perú. Punto, ya está ya. Ya está. Todos esos cambios durante la Junta Militar. Durante la Junta Militar. Ahora. Sánchez Cerro decía, yo he acabado con la dictadura de Leguía. Está bien. Tiene razón. Pero yo les pregunto, muchachos, si él, o sea, Sánchez Cerro, entró por golpe de Estado para acabar con el gobierno de Leguía, él, que acaba de entrar, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? También. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los escucho, los leo, no sé. ¿En qué ¿En se un convierte? presidente? Sí, pero un presidente Dictador. democrático. Dictador. Claro, Dictador. eso es, Jean-Pierre, claro. Dictador. O sea, tú me estás diciendo, señor, voy a hacer este cambio, voy a entrar al poder a la fuerza porque este es un dictador. Leguía quiere quedarse en el poder. Eso no lo vamos a permitir, eso no puede ser. Leguía tiene que irse. ¿Ok? Está bien. Ya, Leguía tiene que irse. Tiene razón. Leguía tiene que irse. Tiene totalmente la razón. Ya está. Pero ¿sabe qué? Usted, cuando entra al poder a la fuerza, también se convierte en un qué? En un dictador. Así que es lo mismo. Así que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ahí está la situación, pues. Ahí está la situación. ¿Ok? Bien. Listo. ¿Entendieron entonces? Como Sánchez Cerro le iban a poner ese apelativo de dictador, Sánchez Cerro dijo, no, un ratito acá. Alto aquí. Vamos a parar aquí. Dijo, yo renuncio a la Junta Militar, señores. Yo no tengo nada que ver. Yo quiero ser un presidente elegido constitucionalmente con el voto de la gente. Yo no soy un dictador. Yo he sacado al dictador, que era Leguía. Y Sánchez Cerro renunció a la Junta Militar. Cuando renunció a la Junta Militar, un despelote, un caos para ver quién se encarga del poder. Porque podía ser acusado de qué? Podía ser acusado de que quiere quedarse porque es un dictador y todo eso. Y está, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿A quién le entregaron el poder? Mira a quiénes le entregaron el poder. A Mariano Holguín, a Leoncio Elías, a Gustavo Jiménez, así. Entre días y semanas.
varios presidentes. ¿A quién tienes que recordar de todos ellos? A este de acá. A David Samanez Ocampo. A él sí lo tienes que recordar. ¿Por qué a él, profesor? Porque él es el más estable de todos y él es el que agarra y al final convoca elecciones y dice, vamos a convocar elecciones para 1931 para ver quién será nuestro próximo presidente. Y de esa manera regresamos a la democracia. Regresamos a la democracia. David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo. Ahí está, te lo estoy señalando, te lo estoy resaltando. Ya te he dicho que yo tomo de acuerdo a lo que resalto. Entonces, David Samanez Ocampo convocó elecciones y previamente creó el estatuto electoral, o sea, cuáles son los requisitos para poder postular y todo eso, y creó el Jurado Nacional de Elecciones. Se creó por primera vez en la historia el Jurado Nacional de Elecciones. Ya está. De esa manera es. Punto. Muchachos, se dieron las elecciones. Se dieron las elecciones. Y en las elecciones de 1931, pues hay que elegir presidente, ¿sí o no? Hay que elegir presidente. Y por un lado estaba el señor Sánchez Cerro, que ya se veía venir. Sánchez Cerro, con una agrupación política recién formada, llamada la Unión Revolucionaria, los UR, los urristas, como se les decía. ¿Ya? Los urristas. Y en el otro lado está qué cosa. En el otro lado está Víctor Raúl Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Ya? Y este Víctor Raúl Aya de la Torre, famoso, fundador del APRA, va a postular también con esa agrupación. Punto, ya está ya. O sea, Sánchez Cerro con su Unión Revolucionaria y Aya de la Torre con el APRA. Aya de la Torre con el APRA, Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria, la UR, los urristas, como le decían a la gente de Sánchez Cerro, los urristas. Y mira, esta foto es de Aya de la Torre, pero cuando ya está más adulto. El de la derecha es Aya de la Torre. Pero dime tú, ¿reconoces al que está al lado izquierdo? ¿Lo reconoces? Para nada. Si está cerca tu papá, si está cerca tu mamá, dile, a ver si lo reconoce. Tu abuelo, tu tío, tu tía. ¿Lo reconocen a ese muchacho que está al lado izquierdo de Aya de la Torre? ¿Nadie? ¿Nada? A ver qué me dicen en el chat. Ya vi tu respuesta. ¿Nadie más? Listo. Bien. Entonces, exclusivamente, solamente una persona lo reconoció. Ese jovencito que estás viendo ahí es Alan García, muchachos. Dime, Santiago. Iba a decir que era Alan García. Ya fue más rápido, Santiago. Te gané ya, pues, caballero. No, es Alan García, sí, sí, sí. Es Alan García Pérez. ¿No? O sea, con esto que saco, el maestro de Alan García, el maestro político, fue Aya de la Torre, fundador del APRA. Y Aya de la Torre fue candidato a la presidencia en el año 1931, compitiendo con Sánchez Cerro. Esa es la conclusión que debo sacar. ¿Quién ganó? Ganó Sánchez Cerro, muchachos. Ganó Sánchez Cerro. Eso pasó. Ganó Sánchez Cerro. ¿Ya? Pero el APRA, ¿qué hizo? El APRA aplicó la de Keiko. A ver, si digo eso, ¿qué es aplicar la de Keiko? Contar los votos. Ya, contar los votos. ¿Qué más? Dijo que hay qué cosa.
Dijeron que hay qué cosa. ¿Alteración en los votos? Ya. Pero ¿cómo se llama cuando intervienen en la votación? Se habla de que hay qué cosa. Aquí lo dice. El APRA. El APRA, Corrupción. el APRA planteó que hubo qué cosa. Fraude electoral. Exacto, fraude. Y entonces no aceptaron la derrota. Aya de la Torre y el APRA dijeron no. Nos han quitado el triunfo. Eso no puede ser posible. Nos han quitado el triunfo. Sánchez Cerro no ha ganado. El que ha ganado realmente es Aya de la Torre. Aya de la Torre es el presidente moral del país. Así se daba la situación, muchachos. Ok. Pero, ante todo eso, ¿qué va a pasar? Igual se inicia el gobierno de quién. Igual se inicia el gobierno de Sánchez Cerro. Igualito se inició el gobierno de Sánchez Cerro. Pero ese gobierno de Sánchez Cerro durará entre 1931 y 1933. 31 al 33. 31 al 33. Solamente qué cosa? Solamente 2 añitos nada más. Solamente 2 añitos. ¿Ok? Solamente 2 añitos. Nada más. ¿Ok? Solamente 2 añitos. Ya está. A ver. ¿Qué hizo Sánchez Cerro ya en su gobierno? Ya en su gobierno. Por ejemplo, ¿qué hizo? Número uno, Sánchez Cerro promulga primerito la ley de emergencia. ¿Qué cosa es eso, profesor? Promulga la ley de emergencia. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Sánchez Cerro ve que el APRA, a pesar de que él ya ha ganado, está en la calle. O sea que hacen movilización, que hacen revuelta, que llaman a que se subleven contra el poder de Sánchez Cerro, que no lo van a permitir, que hubo fraude. Entonces Sánchez Cerro no le tembló la mano. ¿Y qué hizo? Promulgó la ley de emergencia y comenzó la persecución a todos los opositores al gobierno, incluido a pristas. Incluido a pristas. Todos fueron perseguidos con la ley de emergencia. Pero perseguidos, ¿ah? No solamente advertidos, perseguidos. Y si eran perseguidos, eran encarcelados. ¿Y sabe dónde estaba la cárcel en ese momento? La cárcel funcionaba en la isla que está frente al Callao, el Frontón. Ahí los mandaban. ¿Ok? Pero ante esa ley, el APRA no se queda pues con las manos cruzadas. No, 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 no. No se quedan con las manos cruzadas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el APRA? Va a atentar contra el presidente de la República. Va a atentar contra Sánchez Cerro. ¿Dónde estaba Sánchez Cerro? En la iglesia matriz de Miraflores. En la iglesia matriz de Miraflores. ¿Ya? En la iglesia matriz de Miraflores. Eso es. ¿Y quién intentó matar al presidente o le metió un disparo al presidente? José Melgar Vázquez. No me digas de aquella agrupación era. Del APRA. Un aprista intentó matar al presidente. Los medios de comunicación salieron así. Esta es una parte del periódico de aquella época. Esta mañana en la iglesia de Miraflores intentan asesinarlo. Disparan a boquejarro sobre el comandante Sánchez Cerro. Uno de los tiros lo hiere en el pecho. ¿Ya? Eso es. Por si acaso. Así salió en los periódicos, ¿no? El presidente se recuperó. Se recuperó. Y continuó en el gobierno. Pero aprovechando esa situación, también los apristas hablaron con la Marina de Guerra
y establecieron una posibilidad de ¿qué? Una posibilidad, ¿ya? Una posibilidad de hacer un golpe de Estado con la marinería del Callao. Un golpe de Estado. Cuando el gobierno se dio cuenta de este intento de sublevación, de golpe de Estado, fueron reprimidos cruelmente. Cruelmente fueron reprimidos. ¿Ya? Tras ser sometidos a una corte marcial o fueron fusilados. Así acabó la rebelión de marineros en el Callao, ese intento de golpe de Estado, ese intento de acabar con el gobierno de Sánchez Cerro. O sea, a cualquier manera querían acabarlo. Sánchez Cerro también se dio cuenta de otra cosa, que un foco, o sea, un lugar donde había constantemente enfrentamiento contra su gobierno, era la Universidad de San Marcos. ¿Y qué hizo con la universidad? Ya está. Fue clausurada. Listo. Fue clausurada. Listo, ahí está. Listo. Ese es. Fue clausurada la universidad por 5 años. Profe, si yo estoy estudiando ahí, 5 años no estudias. Profe, ¿y mi carrera? Lo estudiarás cuando regreses a clases. Lo estudiarás cuando regreses a clases. Se cerró la universidad, muchachos. 5 años. Al año 1932 lo conocen como el año de la barbarie. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de enfrentamientos se dio durante esa época. La mayor cantidad de enfrentamientos se dio durante esa época. La rebelión aprista de Trujillo. Todo Trujillo se levanta en contra del gobierno de Lapra. Rebelión aprista de Trujillo. Así es, contra el gobierno por si acaso. Rebelión aprista de Trujillo. ¿Quién dirigió esa rebelión? Esa rebelión la dirigió Manuel el Búfalo Barreto. Manuel el Búfalo Barreto. Así es. ¿Ya? Manuel Búfalo Barreto. Listo. Ya está. ¿Qué más vamos a tener ahí? Vamos a tener que esa rebelión aprista culmina con cerca de 200 detenidos. Y esos fueron fusilados en Chanchan, en La Libertad, Trujillo. ¿Ya? Eso es. Hubo también rebeliones en Huaraz, en Guari, en Cajamarca. Hubo rebeliones en gran cantidad. Es que estábamos, como se dice, pues, mal económicamente. Estábamos en un proceso de crecimiento, pero todos querían su tajada, como se dice. Para eso, Sánchez Cerro saca una nueva constitución. ¿Ya? Una nueva constitución. ¿Ya? Esa es la constitución política de 1933. Ya está. 1933. Esa constitución nueva establece también nuevas medidas, nuevas reformas. ¿Ok? ¿Qué estableció la constitución, la nueva constitución de Sánchez Cerro del año 1933? Estableció, mira, ve, no hay reelección presidencial. Chao, no hay. Prohibido. Nadie se puede reelegir como presidente. Nadie. Para que el presidente no se queje que es muy poco la cantidad de años que gobierna, el periodo presidencial, según esta nueva constitución, es de 6 años de gobierno. 6 años de gobierno. Otra, se prohíbe partidos políticos de ideología internacional. ¿Ya? Se prohíbe partidos políticos de ideología internacional. ¿Qué más? Por primera vez en la historia, el voto femenino municipal. Por primera vez en la historia, voto femenino municipal. ¿Ok? ¿Qué más? La mayoría de edad a los 21 años, muchachos. La mayoría de edad a los 21 años. Mayoría de edad a los 21 años.
¿Ya? Mayoría de edad a los 21 años. Mira, 21 años, recién para ser mayor de edad, 21 años, imagínate. Pena de muerte por traición a la patria o por homicidio. Si tú matas a alguien, tú también te mueres. Pena de muerte. Eso estuvo en la Constitución Política de 1933, muchachos. Todo eso. ¿Ya? Y listo, ya está la Constitución. Con eso quiso tranquilizar las cosas. ¿Y qué más tenemos? Se concedió al obrero descanso remunerado por el día del trabajo. O sea, los obreros a partir de ese momento tenían descanso pagado por el Día del Trabajador, por el 1 de mayo. ¿Entiendes? ¿Ya? Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se estableció el horario de verano. ¿Qué cosa es eso el horario de verano? Esto de recordar, bueno, el horario de verano no solamente ha habido en la época de Sánchez Cerro, ha habido también después. De repente lo recordarán tus padres. Antes, por ejemplo, ¿qué se hacía en Perú? El horario de verano, como amanecía más temprano, se atrasaba la hora. O sea, si ahorita es, por ejemplo, la 1:30, en verano sería las 12:30. Eso se hacía, las 12:30. Para aprovechar la luz del día, básicamente, para eso. Para aprovechar. Como amanece más temprano, entonces eso es lo que hacían. ¿Está bien? Eso ya no hay, por ejemplo, acá. Ya, eso ya no hay. ¿Qué más? El incidente de Leticia con Colombia, muchachos. Un incidente de carácter internacional. Incidente de Leticia con Colombia. Incidente de Leticia con Colombia. ¿Ya? Choques armados en la región fronteriza del Putumayo, siendo la más recordada el combate de Tarapacá y el combate de Huepi. Ahí está, Huepi y Tarapacá. Pero un ratito. Tarapacá no es de la zona del sur de la guerra contra Chile, profesor. De la zona de Chile. ¿Qué crees? Que los nombres son únicos. Tarapacá, el más conocido, está en Chile, correcto. Que era del Perú. Pero acá también en la frontera con Colombia hay Tarapacá. ¿Me entiendes? Es como el Callao. El Callao y en Puerto Rico. En Puerto Rico hay Callao. ¿Entiendes? La Perla hay en Panamá. La Perla Callao. ¿Entiendes? Entonces, hay distintos lugares. Eso no tiene nada que ver ahí. Este es el combate de Tarapacá en la frontera con Colombia. ¿Qué más, profesor? Señores, los apristas logran su cometido. Logran asesinar al presidente Sánchez Cerro. El señor Abelardo Mendoza Leiva, ¿ya? El señor Sánchez Cerro será asesinado por Abelardo Mendoza Leiva. El señor Abelardo Mendoza Leiva mató al presidente, magnicidio, en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. Se hizo pasar por un golosinero, sacó el arma de fuego al carro descapotable que tenía el presidente, este es descapotable, sin techo, y de esa manera le desarrojó tiros. Ahí está. Eso es, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, Abelardo Mendoza Leiva, el aprista, asesinó a Sánchez Cerro. Ha muerto el presidente, muchachos. Ha muerto el presidente. Cuando muere el presidente, los diarios, este es el diario El Comercio de aquella época. Esto es. En el Perú había un problema. Decían, Sánchez Cerro ya no está. ¿Qué hacemos? Los que lo mataron van a querer ¿qué cosa? Van a querer tomar el poder. ¿Qué hacemos? El Congreso se reúne rápidamente y decide dar el cargo ¿a quién? Decide darle el cargo a este señor. A Óscar R. Benavides. ¿No? A Óscar R. Benavides.
Y Benavides, este era su segundo mandato. Este era su segundo mandato. Su segundo mandato. Que iba del 33 al 34. Al 39, discúlpame. Profe, ¿por qué su segundo mandato? Y él ya nos había gobernado, recuérdalo, durante la República Aristocrática. Le dio golpe de Estado a Pan Grande, ¿te acuerdas? Él es el que le dio golpe de Estado a Pan Grande. Ahora él entrará en reemplazo de Sánchez Cerro. Gobierno de Óscar Benavides entre el 33 y el 39. Asumió el gobierno por encargo del Congreso. No hubo elecciones ni nada. Simplemente por encargo del Congreso para reemplazar a... No para reemplazar a el recién asesinado Augusto B. Leguía. Pues no existirían vicepresidentes. ¿Ok? Su gobierno es el gobierno, así lo llama él, de paz y concordia nacional. ¿Y qué actos lo van a catalogar como el gobierno de la paz y la concordia nacional? ¿Qué actos dicen? Ah, sí, tiene razón, es el gobierno de paz y concordia nacional. Primero, una ley de amnistía. ¿Y qué tiene que ver una ley de amnistía, profe? Recuerda a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro sacó la ley de emergencia, por la cual perseguía a los opositores. Si el presidente Óscar Benavides saca una amnistía, ley de amnistía política, imposible, ¿sí? Claro, ley de amnistía política, todo se perdona. Los presos políticos salen a la calle. Los políticos perseguidos que se tuvieron que ir a otro país, que vengan nuevamente. Nadie será perseguido por sus ideas. Ley de amnistía política. Los cargos que tenían serán olvidados. Ley de amnistía política. Eso ocurre. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Luego, ¿qué va a pasar con Óscar Benavides? Cumpliendo su idea de gobierno de paz y concordia, también eliminó la ley de emergencia. Chao, ley de emergencia. No hay ley de emergencia. Eliminó la ley de emergencia. Eso hizo. Ya nadie será perseguido. Nadie. ¿Qué más? Firma el protocolo de paz, amistad y cooperación con Colombia. Ese protocolo no es nada más que la ratificación del tratado, ya, ratificación del tratado Salomón Lozano. Entonces, firmó el protocolo de paz, amistad y cooperación, acá está, protocolo de paz, amistad y cooperación, y además, ratificación del tratado Salomón Lozano. Ratificación del tratado Salomón Lozano. Listo, ahí está. ¿Ok? Ya está ya. O sea, se ratifica el Tratado Salomón Lozano. Si tú recuerdas, el Tratado Salomón Lozano se firmó durante el gobierno de Leguía para finiquitar la frontera con Colombia. Pero en ese finiquitar la frontera con Colombia, a Colombia le salía de Yapa su salida al río Amazonas y aparte un pueblo peruano llamado Leticia pasó a ser de un momento a otro, de ser peruanos a ser colombianos. Así es. De ser peruanos a ser colombianos. Ya está. ¿Qué más? Se anuló el triunfo de Luis Antonio Iguiguren en las elecciones de 1936. O sea, Óscar Benavides convocó elecciones, claro. Él entró para terminar el mandato de Sánchez Cerro. Lo terminó y convocó elecciones. Ok, eso es. ¿Y por qué anularon las elecciones de 1936? Por un supuesto fraude. ¿Causado por quién? ¿Por quién crees? ¿Cuál es el partido político más perseguido, más odiado? El APRA. Y entonces se dijo que había supuesto apoyo del APRA. Supuesto apoyo del APRA. Y por eso, mejor se suspendió las elecciones. Y al suspenderse las elecciones, le dijeron, Óscar Benavides, por favor, todavía quédate en el poder, todavía quédate en el gobierno. Le prorrogaron su mandato. El Congreso prorrogó el gobierno de Óscar Benavides hasta 1939, o sea, 3 años más. ¿Ya?
Así es. El Congreso prorrogó el gobierno de Óscar Benavides. Ya está, ya. Listo. Ya está. Ya está, ya. Señores, Benavides llegará hasta 1939. Listo. Todo hasta ahí normal. Paz y concordia nacional, ratificación del Tratado Salomón Lozano, eliminación de las elecciones del año 36 porque supuestamente hubo algún apoyo del APRA y el APRA era un partido político prohibido, recuérdalo. ¿Dónde dice que está prohibido, profesor? La Constitución. La Constitución, recuerda, Constitución política, prohíbe partidos internacionales. Eso dice, partidos internacionales. Ya está ya. Óscar Benavides. Luego, en cuanto a sus obras, vamos a tener, por ejemplo, el gobierno del señor Benavides es el primero que establece el seguro social. Ese es. A ver. Ya está. Entonces, ese seguro social obrero por fin va a funcionar para cuidar a los obreros, para atender a los obreros. Pero si tú vas a atender a los obreros, hazle un hospital, pues. Y no se quedó solo el señor Óscar Benavides. Construcción del hospital obrero para que se puedan atender todos. Construcción del hospital obrero. Ya está. De esa manera es. Hospital obrero. Y además se creó por primera vez el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Se crearon por primera vez. Ya está. ¿Qué más? Vas a tener la construcción de la carretera central, la que te lleva a Chosica, la que te lleva a Huancayo. Esa es la carretera central y también la carretera panamericana, norte a sur, sur a norte. La panamericana. ¿Ya? Eso vas a tener. Luego, también los nuevos palacios de la Casa de Gobierno. ¿Ya? Eso va a ser. En septiembre de 1939, este es un hecho internacional, Benavides se declaró, ¿qué cosa? Neutral ante la intromisión española. ¿Ok? Benavides se declaró solamente neutral, nada más. Neutral. Ya está. La cuestión está que en ese mismo año que ya estaba culminando su gobierno el señor Óscar Benavides, se inicia la Segunda Guerra Mundial. O sea, como consecuencia de todo esto, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Benavides agarró, ¿qué cosa? Benavides agarró, entregó el mando a Manuel Prado y Ugarteche. Ya está. Eso es, Manuel Prado Ugarteche. O sea, quien sigue de Benavides es Manuel Prado Ugarteche del Movimiento Democrático Pradista. Ya está. De esa manera es. Movimiento Democrático Peruano. O pradista, ¿no? Peruano, le decían, peruano, pradista. ¿Ya? Eso es por si acaso. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener hasta 1939, cuando se convoque elecciones, salga como ganador salga como ganador el señor Manuel Prado Ugarteche, y eso que a Manuel Prado le hicieron un problemón para ser elegido, ¿eh? Un problemón. ¿Alguien se acuerda acá del famoso presidente que nos abandonó durante la guerra contra Chile y que se fue a comprar armamento a Europa? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo recuerda? Nicolás de Perola. No, es uno que no es Nicolás de Piérola. Ignacio. Ahí está. Bien, Cristóbal. Mariano Ignacio Prado. ¿Y su hijo quién era? Manuel Prado Ugarteche. Esa historia que el presidente nos abandonó en plena guerra contra Chile para ir a comprar armamento y nunca más vino, es justamente ¿de quién? Es justamente de Manuel Prado Ugarteche y su padre Mariano Ignacio Prado. Por eso decían pues que el presidente Manuel Prado no está acostumbrado a estos tipos de controles ni nada, ¿no? Que llegue al poder mediante elecciones ni nada. Pero Manuel Prado era un defensor pues de la democracia y entonces por eso participó de las elecciones sin ningún problema.
Cuando Manuel Prado llega al poder en el año 1939, ahí podemos decir que se inicia una nueva etapa. Una nueva etapa. Esa va a ser la primavera democrática. O sea, el retorno de la democracia. El reverdecer de la democracia. 1939. ¿Está bien? Eso es lo que debes tener en cuenta, por favor.